Pero hoy no voy a hablar de Filipenses. Pero sí hay un texto de Filipenses que toca para hoy, que me llamó la atención ligado a lo que quiero hoy compartir. Dice, hermanos, capítulo 3, verso 13, que todos lo deben haber leído para esta semana. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El consejo del apóstol es bien claro, hay cosas que tenemos que dejar atrás si queremos avanzar, que tenemos que dejar en el pasado, que tenemos que olvidar, dice, olvidando. Y seguramente muchas cosas habrá tenido que dejar, como a veces decimos, soltar o liberar el apóstol para poder seguir avanzando hacia el supremo llamamiento. Pero hay algo que seguramente él nunca se olvidó, y es de la obra de Cristo. Y nosotros también en nuestra vida tenemos muchas cosas que dejar atrás. Pero hoy no venimos a olvidar, paradójicamente hoy venimos a recordar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, en este tiempo tan precioso, tan particular, tan íntimo, que llamamos la Cena del Señor. Y quisiera ahora sí que me acompañen en un pasaje en la epístola de 1 Pedro capítulo 1. A veces la riqueza de la palabra de Dios no se encuentra solo en lo que leemos, sino en lo que hay atrás de las palabras, detrás del contenido del texto. Y quisiera hoy profundizar en esta frase y vamos a encontrar verdades maravillosas que seguramente no teníamos presentes. Dice allí San Pedro, epístola a San Pedro, la primera epístola, capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios. Dios ya sabía aquellos que habían de ser salvos. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y quisiera tan solo que prestemos atención a esta frase, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto tiene un profundo significado para cada uno de nosotros. Hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Y esto es impactante, es maravilloso. Y seguramente el apóstol Pedro luego nos va a explicar, no seguramente nos explica más sobre esto. Y dice allí en el mismo capítulo, en el verso 18, que no hemos sido comprados, ¿se acuerdan? Con cosas corruptibles como oro o plata, sino que hubo un precio que pagar por nuestra salvación. Para que hoy estemos aquí, para que tengamos una vida plena, abundante, para que seamos libres verdaderamente. ¿Y ese precio cuál fue? La sangre de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación, predestinado, ¿se acuerdan? Desde antes de la fundación del mundo. Como dice nuestro hermano el doctor Pérez Millo, antes de que Dios diga sea la luz, dijo sea la cruz. Nosotros siempre actuamos por causa y efecto. Sucede algo y en base a eso actuamos. La salvación no fue una contingencia. La salvación no fue un hecho de Dios, la causa por el efecto del pecado. Dios salvó porque en su soberanía quiso salvar. Y aún desde la eternidad, la cruz ya estaba dispuesta. Él sabía cómo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer. Y en ese cónclave divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubo alguien que estuvo dispuesto a venir, a encarnarse y a morir en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Porque no hemos sido comprados, rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. Él nos sacó del pozo de la desesperación. No sé cuál era tu pozo de la desesperación, pero cada uno el Señor nos sacó de lugares distintos. ¿Para qué? ¿Y cómo pudo efectivizarse esto? Porque hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Pedro, como todo judío, conocía la ley, conocía los rituales de los sacrificios desde chico. Vivieron con eso, crecieron con eso. Y seguramente tenía presente por lo menos 3 imágenes muy claras
de cuando en la palabra de Dios, en la Torá, en la ley, nos habla de ser rociados con la sangre. Y vamos a ir al primer pasaje que está allí en Levítico. Les invito a que me acompañen. En el libro de Levítico, capítulo 14. Vamos a leer en Levítico capítulo 14 que nos habla de los sacrificios. Entre paréntesis, ¿cuánto hace que no estudiás o lees el libro de Levítico? ¿Alguna vez leíste sobre los sacrificios? Cada sacrificio, cada acto sacrificial que Dios pide a su pueblo que haga, es un símbolo de Cristo. Nos refiere y nos habla de Cristo. A veces nos olvidamos que la Torá también es para nosotros, que los profetas son para nosotros. La palabra de Dios dice, y perdónenme que me vaya a otro tema, ¿no?, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, para nuestro alimento, para que Dios vaya conformándonos a imagen de su Hijo. A veces parece que nosotros nos olvidamos que toda la escritura es inspirada. ¿Las genealogías son inspiradas? Sí. ¿Los sacrificios de la antigüedad son inspirados? Sí. ¿El libro de Números es inspirado? Sí. ¿Los profetas menores? Sí. Toda escritura. Pero creo que tenemos que tomar el desafío de poder leerla y aprenderla toda. Esto dicho al margen. Leemos capítulo 14 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento. ¿Se acuerdan que cuando Jesús sana al leproso le dice, va, anda, cumplí con el ritual, presentate en el templo, presentate al sacerdote? Bueno, esto es lo que tenía que hacer. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, este saldrá fuera del campamento, lo examina el sacerdote, y si ve que está sana la plaga de la lepra en el leproso, el sacerdote va a mandar luego que se tomen para la purificación 2 avecillas vivas, 2 aves vivas, limpias, madera de cedro, grana de hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva y el cedro, la grana, el hisopo, los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces. Acá vemos la imagen de ser rociados con la sangre. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva para que siga su vida en el campo. Y el que se purifica sigue luego, lavará sus vestidos y raerá su pelo, etcétera, etcétera, y sigue con el ceremonial. Lo primero que aprendemos en la palabra de Dios es que esta referencia de ser rociados con la sangre de Cristo en la mente de Pedro seguramente se estaba remontando a este hecho tan particular. Cuando un leproso era limpio, era rociado luego con la sangre de Cristo como símbolo de que había quedado limpio de la plaga de la lepra. Y nosotros sabemos que la lepra en las Escrituras nos habla siempre del pecado. Es un símbolo, una comparación con el pecado. Y es la verdad que es una plaga, como dice acá. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, estamos lejos de la gloria, de la presencia de Dios. Y Jesucristo nos ha rescatado, como dije antes, con su preciosa sangre. Ahora, es muy interesante el símbolo. No voy a poder explicar todos los detalles de este pasaje que es riquísimo. Y cada cosa tiene su significado y su simbología. Pero sí pensar en estas 2 avecillas. Una avecilla debía de morir, una debía de vivir. Una vasija de barro, agua corriente, agua de manantial, en la cual se mataba la avecilla y esa sangre se volcaba en esa agua, en esa vasija de barro. Y luego con eso era rociada la avecilla que estaba viva y se la liberaba. Y se rociaba también al ex leproso, como símbolo de su limpieza de la plaga de la lepra.
Ahora esto tiene un profundo simbolismo, porque cuando vemos esa vasija, vemos un símbolo de la vida y de la muerte. La vida en esa agua de manantial pura y la sangre que nos habla de la muerte. Y no puedo dejar de pensar cuando Jesucristo fue herido por mis pecados en la cruz, traspasado en la cruz del Calvario. ¿Y qué brotó de su cuerpo? Sangre y agua, sangre y agua, para que yo pueda ser rociado con su sangre y limpio mi pecado. La primera imagen aquí es de alguien que tuvo que morir. Alguien pagó el precio para que la otra avecilla sea liberada. Y hoy podemos, hermanos, decir que hemos sido limpiados de todos nuestros pecados. Todos estos rituales, como nos dice el libro de Hebreos, tenían que hacerse regularmente y con toda una metodología, y no quitaba el pecado de las personas. La obra de Cristo como sumo sacerdote, como Cordero de Dios entregado inocentemente allí en la cruz del Calvario, dice que su sangre nos limpia ¿de cuántos? De todos de nuestros pecados. La sangre de Cristo me limpia de mis pecados, me perdona de mis pecados, elimina el poder del pecado sobre mi vida, la pena del pecado por la cual estaba condenado por la eternidad. Hermano, gracias a Dios porque el Señor Jesucristo nos roció con su sangre. No sé si llegamos a tomar conciencia, porque esto nos habla de una muerte, de un sacrificio terrible. Como dije alguna vez, me pregunto, Señor, ¿por qué tenía que ser tan cruento? ¿Por qué tenía que ser así? Pero Dios en su soberanía lo dispuso así. Y yo quisiera, hermano, que cada uno de nosotros mirando a la cruz en esta mañana, pensemos si estamos honrando una muerte como la muerte de Cristo. Si nuestra vida está de acuerdo en santidad, en servicio, en amor, en relación a lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hay una segunda ilustración que nos lleva el apóstol Pedro. En segundo lugar, podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. En el capítulo 29, Éxodo capítulo 29. Y Éxodo capítulo 29 nos habla del rito de consagración de los sacerdotes. Y vamos a leer dos versículos allí, el verso 20 y 21. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás. Vemos otra vez esta aspersión, este rociar con la sangre. Y rociarás la sangre sobre el altar. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Qué maravillosa esta segunda imagen, ¿no? Para poder este nombramiento, esta consagración de los sacerdotes, tenían que ser rociados por la sangre. Hay mucho simbolismo en todo esto. Tampoco vamos a poder explicarlo, pero sí quiero que penses algo. Aquel que estaba bajo la plaga de la lepra, cuando era limpiado se rociaba con sangre, símbolo de limpieza. El Señor nos limpió con su sangre preciosa, pero aún fue un paso más allá. No solo nos limpió, no solo hemos sido transformados en hijos de Dios, sino que en segundo lugar nos escogió. La palabra aquí es santificar, nos santificó a través de la aspersión por la sangre, a través de ser rociado por la sangre. Y hoy en día yo soy un sacerdote, vos sos un sacerdote. Cada uno de nosotros conformamos un pueblo de sacerdotes para Dios, porque hubo alguien que nos roció con su sangre, no solo para limpieza de mis pecados, no solo para salvación, sino para santificación.
Hemos sido santificados con la sangre de Cristo. Hemos sido apartados por la sangre de Cristo. Se nos ha encomendado una tarea sacerdotal de servicio a Dios y de servicio a los demás. El sacerdote sabemos que es el puente entre Dios y los hombres. Pero gracias a ese primer sacerdote, Jesucristo, que murió en la cruz, pudo ejercer esa labor sacerdotal hacia nosotros, que hoy podamos acercarnos a Dios. También pienso que es algo que a veces no tomamos conciencia, el poder tener un libre acceso a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. Cuando estás en problemas, en dificultades, con incertidumbre, ante la pérdida de un familiar, ante esas vueltas que te da la vida, y decís, ¿y ahora qué hago? Voy a Cristo, voy a Dios, voy a su presencia para hallar el oportuno socorro, dice el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos. Y esto solo se logró por medio de ese camino nuevo y vivo que fue abierto a través de la muerte y de la sangre derramada de Cristo. Dios nos limpia, Dios nos santifica, rociándonos con esa sangre, y nos llama para un sacerdocio santo. Hermano, ¿estamos cumpliendo esta función sacerdotal? ¿Estamos siendo de puente entre Dios y los hombres? ¿Estamos siendo un facilitador para que mis hermanos también puedan acercarse a Dios? Creo que es un desafío que nos queda. Y en tercer lugar, les voy a pedir que vayamos al libro de Éxodo capítulo 24. Y vamos a leer desde el verso 5. Perdón, sí, desde el verso 5. 24, 5. Y vamos a ver otra referencia a ser rociados con la sangre. Y sabemos que este simbolismo de la sangre en los sacrificios era también un simbolismo relacionado con la sangre de Cristo y con el precio que alguien tenía que pagar, en este caso animales, luego fue la persona del Señor. Y dice el verso 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios a Jehová, de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto que le había dado Dios, escrito con el dedo de Dios, y lo leyó a los oídos del pueblo. Y el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y vemos de vuelta la expresión, y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho por vosotros, con vosotros, sobre todas estas cosas. Se rociaba con la sangre en este momento. Moisés tomaba esa sangre y el Señor le había dicho que rocíe sobre el pueblo, en símbolo de que ese pueblo era el pueblo del pacto, un pueblo especial, un pueblo elegido y separado por Dios. Y no solo vemos la bendición que tenemos en que nuestros pecados hayan sido limpiados, que nadie pueda acusarnos, libres de la pena, libres de la culpa, libres del poder del pecado en mi vida. La sangre de Jesucristo me limpió hasta de los peores pecados. Y me sigue limpiando y me limpiará, porque tiene una acción continua. Pero también me ha dado la posibilidad de devolver en parte todo lo que hizo a través de mi sacerdocio, de servirle, de honrarle, de glorificarle, de buscar la santidad en cada acto de mi vida. Pero si esto fuera poco, me dice, miren, yo los elegí a nosotros no porque fueran los mejores del mundo, sino porque los amé. Y allí está el secreto de este rociamiento con la sangre de Cristo, fue por amor. Él nos hizo pueblo de Dios, pueblo del pacto, porque hemos sido rociados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno, el 262, un viejo himno que dice, la cruz sangrienta al contemplar del Rey de Gloria padeció. Y luego avanza el himno y dice, cual vestidura regia allí, la sangre cubre al Salvador. Y termina diciendo, ¿y qué podré yo darte a ti? ¿Se acuerdan, hermanos? A cambio
¿Cómo sigue? Toma, oh Señor, mi corazón. Que en esta mañana podamos reflexionar en esto. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio maravilloso, incomprensible, de una magnitud que no llegamos a comprender. Pero sí entendemos que hemos sido limpios. Sí entendemos que nuestros pecados fueran perdonados. Sí entendemos que hoy somos, como escuchábamos el mensaje del viernes, ¿no?, de nuestro hermano Saki, como Mefiboset, inmerecedores de estar sentados a la mesa del rey, pero Él nos ha sentado en este lugar. Y nos ha sentado como sacerdotes, como pueblo elegido, como nación santa. Sabemos con qué propósito: anunciar a otros, para que puedan disfrutar de esto que nosotros disfrutamos. Cuando, como dice el himno, contemplo la cruz sangrienta, tan solo puedo decir: Señor, ¿qué te puedo dar? Toma, oh Señor, mi corazón. El Señor no busca hoy ni dinero, ni palabras lindas, el Señor busca tu corazón. El Señor quiere que hoy quebres tu corazón en su presencia. Y al pasar el pan y al beber de la copa, símbolo de esa sangre, digas: gracias, Señor, porque no soy merecedor de haber sido rociado con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque hubo un precio tan alto. Y, Señor, no hay nada que tenga que te pueda dar, no hay nada. Por eso, Señor, en esta mañana te quiero dar mi corazón.